Feliz noche a todos. Hoy iniciamos la continuación del estudio de libros proféticos. Y también vamos a ver reseñas únicamente acerca del profeta Daniel. ¿Qué les hace pensar que vamos a hablar de Daniel? Pues hay muchas cosas muy importantes del libro de Daniel. Un libro que no tiene muchos capítulos y es considerado uno de los profetas mayores y que de alguna manera pues se le dice que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. De hecho está ligado con el Nuevo Testamento. Tiene lenguaje apocalíptico, muchas profecías y habla de cosas importantes que la iglesia hoy en día debe de conocer. Algunos no les gusta internarse a profundidad en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, porque de alguna manera hay partes como que no se entienden o algunos dicen tiene un mensaje solo para los tiempos en que fue escrito o que fueron escritos y hoy no tiene mucha relevancia. Sin embargo, recordemos que hay dentro de las teologías el estudio escatológico que significa las profecías de los últimos tiempos. Escatología significa la doctrina de los últimos tiempos. Y esta parte doctrinal, escatológica, nos enseña cosas tan importantes como dice el libro de Hebreos en el capítulo 6, algunas doctrinas básicas que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la venida del Señor Jesucristo, que le llaman la parusia, que es una paráfrasis en español de lo que le llamamos la aparición del Señor por segunda vez sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. También tenemos la resurrección de los muertos, tenemos la transformación de los que estén con vida cuando venga Cristo. Hay que considerar que algunas religiones, no la Biblia, no la Iglesia del Señor, no enseñamos del rapto, pero sí hay doctrinas que hablan de un rapto, que interpretan erróneamente de que va a haber un intervalo en donde Dios va a llevar a su iglesia y van a pasar 1000 años. Entonces, es una interpretación errónea acerca del milenio, que se le llama, que también, aunque no lo describimos acá en el libro de Daniel, pero son doctrinas escatológicas erradas, pero se dicen que no ha sucedido, va a suceder. Bueno, pero recuerden que estoy enfatizando que esa no es una doctrina escritural, ni tampoco la enseña la Iglesia de Cristo, pero como una doctrina errónea hay que dominar ese tema dentro del lenguaje apocalíptico que también hace referencia en el Antiguo Testamento, en especial el libro de Daniel, que tiene que ver también con cosas que se hablan del futuro y del presente en el tiempo en que fue escrito. Otras doctrinas escatológicas que se encuentran en toda la Biblia, mencionamos por ejemplo el juicio final, la herencia de los santos en el reino de los cielos, la nueva tierra y el nuevo cielo, y también, por supuesto, tiene que ver mucho en las doctrinas escatológicas las personas que van al infierno. Los, recuerden, en primer lugar, Satanás y los ángeles que pecaron, los demonios. Pero además de Satanás y los ángeles que pecaron, recuerden el falso profeta. Y además del falso profeta, todo aquel que no aceptó el evangelio, ni lo obedece, ni persevera. Porque aunque lo hayamos obedecido, nosotros pues tenemos que vencer. El que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día en que venga Jesucristo. Estamos en proceso nosotros, inclusive, y es nuestro deseo estar ahí. Pero bien, estamos haciendo un pequeño resumen de lo que vamos a hablar en este momento. De igual manera, quiero compartir con ustedes un video que nos ayuda a tener una idea de los pocos capítulos que tiene Daniel y que es parte del profeta antes, durante el exilio, durante y antes del exilio, cuando lo que conocemos como el profeta Daniel, junto a otros compañeros del reinado de los reyes de Judá, de la familia real,
fueron llevados cautivos a Babilonia. Antes de que iniciemos esto, yo quisiera preguntarles, hermanos, que se contesten a ustedes mismos. Es una pregunta retórica, o sea, no quiero que aquí hagan un comentario, pero pregúntense, no sé si alguno de ustedes ha salido del país, pero si ustedes han llegado a salir del país, aunque sea como turistas y han estado un par de días fuera del país, se habrán notado que pasando la frontera todo cambia, ¿sí o no? Todo cambia, el lenguaje, la moneda, cómo se llaman a las cosas. Las personas parecieran que si hablamos español y hacemos un viaje por Centroamérica, tiene que ser una misma palabra para todo lo que se nombra, pero nos damos cuenta que no, en la realidad. Ahora, si usted ha llegado a vivir por una temporada en otro país, usted habrá notado que de alguna manera usted tiene que adaptarse al país que llegue. No es el país que se adapta a usted, sino usted se adapta al país. Entonces, imagínense a el profeta Daniel escribiendo que se lo llevaron no por su voluntad, sino a la fuerza, y llegaron a otro país a acomodarse en todos los aspectos. Bien, espero que de alguna manera sirva en cada uno de ustedes esta oportunidad que a veces nos da eh, el estudio de la Sagrada Escritura. El estudio de la Sagrada Escritura es como exageradamente muy, pero muy importante. Tanto así que nosotros consideramos de que también nos da muchas pautas el estudio de las escrituras. Lógicamente, hoy no es nuestro tema hablar completamente de todo lo que nos dice el libro de Daniel, sino algunos aspectos básicos. En primer lugar, pues nosotros sabemos de que el libro lo escribió el profeta y que de alguna manera es como un gemelo del libro de Apocalipsis. El autor también, de alguna manera, al igual que el Ezequiel, estuvo cautivo en Babilonia. Fue traído ante el rey Nabucodonosor siendo joven y lo instruyeron en las lenguas caldeas y en las ciencias babilónicas. Recordemos algo que también como que es importante señalar al respecto de que los caldeos se consideraba como la meca de la civilización. Recordemos de muchas maneras, si acaso ustedes no han tenido instrucción de eso, que ya antes de que se escribiera el Pentateuco, la Torá, ya se habían escrito algunas ideas de la formación del mundo muchos años antes, siglos antes de que se escribiera las escrituras que iniciaron con la Torá, el Pentateuco con Moisés. Ya se había escrito, por ejemplo, el Enuma Elis, por ejemplo, y también la epopeya de Gilgamesh. Y esos escritos eran, en primer lugar, antes de que fuera escrita la Sagrada Escritura, y eran escritos babilónicos, escritos caldeos. Entonces, a veces cuando no tenemos conocimiento de esto, nosotros que estudiamos la Biblia pensamos de que la Biblia fue la primera que se escribió y que hablaba acerca de la creación del mundo, hablaba acerca de Dios, pero estos escritos ya habían sido antes que la Biblia. Es más, algunos afirman que la Biblia fue una copia de estos escritos, lo cual pues no es verdadero, solo que hay que instruirse y hay que estar claro de que estos escritos estaban antes que la escritura sagrada de nuestro Dios. Sin embargo, esto para aclaración de nosotros, porque de repente usted no sabía esto y de repente alguien le dice, no, antes de la Biblia ya estaba otros escritos. Entonces, y la Biblia se copió de ellos. No, no fue así exactamente. Sino, esto es parecido como decir, usted quiere saber, usted quiere saber, esperando que la hermana se le mejore el internet a nuestra hermana Lisette, primeramente Dios. Si acaso está teniendo problemas, hermana Lisette, y le es frecuente y no escucha bien, vamos a permitirle cerrar su video para que pueda escuchar bien y usted nos está escribiendo ahí, ¿ok? En el caso de la hermana Lisette. Bien, vuelvo y repito, hermanos, eso es como que usted
escuche la historia de su niñez de parte de algunos familiares. Y sus familiares le dicen, oh, yo te conocí cuando eras niña, cuando eras niño, y tú, te pasó esto, te pasó lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, pues, y usted dice, ah, esa es la historia de mi vida cuando era niño, porque yo no la conocí. Pero de repente usted va donde sus padres y usted le pregunta a sus padres, fíjese que me dijo mi tía que cuando yo era niño sucedió esto. Bueno, le dice su padre o su mamá. Más o menos así, pero no es exactamente como te lo contó tu tía. Pues yo que soy tu mamá o yo que soy tu papá, te explico, esta es la verdadera historia que te aconteció en esa situación. Y eso es lo que sucede en la Biblia. Es cierto que esos escritos estuvieron antes, pero eh, cuando vinieron las Sagradas Escrituras, es Dios el que estaba hablando. Y Dios dijo, bueno, les voy a explicar cómo es la situación realmente. Y es así como apareció la Sagrada Escritura. En el caso del profeta Daniel, que es lo que hemos estado acá dilucidando, pues el profeta estaba en su país, pero fue conquistado Babilonia en Judá y él fue llevado en su juventud y aprendió de las lenguas caldea, la ciencia babilónica, eso lo dice el capítulo 1, versículos 17 y 18. Y en este sentido pudiéramos decir que la vida de Daniel es como similar a la vida de José, porque él, igual que José, que estuvo dentro de Egipto, fue instruido José, ¿verdad? En las lenguas y en la ciencia egipcia, así como fue el caso de Daniel, que fue instruido en la lengua caldea y también en las ciencias babilónicas. Es algo parecido a la historia de José. Y porque recordemos que no es como Moisés. Moisés nació prácticamente en el Principado de Egipto, pero José ya era joven, igual que Daniel, que era joven, y hubo un cambio grande en su vida, ya que fue parecido a lo que le sucedió a José, porque también fue ascendido en un cargo más alto que había en el reino, según el capítulo 2 versículo 48. Él mantuvo su vida espiritual en medio de la corte pagana, en la corte real. Se relacionó con la alta jerarquía de la corte babilónica y lógicamente pues ahí estuvo con su vida espiritual. El tema principal de todo el libro de Daniel, la soberanía de Dios. Dios está por sobre todas las naciones y está por sobre todos los asuntos de los hombres en todas las épocas, en todas las naciones, en todo el mundo. Entonces, algo que también es muy importante que se ven esas dos partes del libro, el capítulo 1, el capítulo 6, el capítulo 7 al capítulo número 12, como ya lo miramos, ¿verdad? En el capítulo del 1 al 6, pues se habla de muchas cosas. La historia de Daniel y sus amigos, que nosotros los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego en los idiomas caldeos, los nombres que les pusieron. Eh, bueno, la parte primera, hermanos, era de que ellos al llegar, el primer conflicto que sostuvieron, porque esto es igual cuando vivimos en otro país, tenemos conflicto con el idioma, conflicto con la cultura, conflicto con la alimentación, conflicto de diferentes maneras. Y el primer conflicto que ellos experimentan era la forma en que eran educados. Recuerden que la Torá prohibía el consumo, por ejemplo, de sangre en los alimentos. La sangre tenía que ser el animal degollado y su sangre tenía que ser derramada en tierra, según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Para los judíos eso era algo eh, irreprochable, el consumir sangre. Y también el consumir carne de cerdo, entre otros animales. Había muchos más que eran considerados animales inmundos y no podían consumirse, no podían comerse. Ellos tenían muchas prohibiciones y al llegar a un país que no tenía ningún tipo de restricción con respecto a los alimentos, entonces ellos tenían un conflicto espiritual porque no era si querías, o sea, tenías que hacerlo, era obligatorio hacerlo, comer lo que le pusieran y ahí estaba la fidelidad de ellos, la fuerza
de poder decir, no podemos consumir estos alimentos. El primer conflicto tiene que ser, uno, en primer lugar, el libertinaje pagano y abstinencia en cuanto a su salud. De ahí viene lo que muchos hoy en día le llaman la dieta del profeta Daniel, que hoy en día, pues, algunos voluntariamente buscan cómo consumir alimentos que inclusive la escritura dice, alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y la oración son santificados los alimentos. Y esto pues aparece en Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 3 al versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 3 al versículo 5, nos explican que hay personas que hasta prohíben alimentos que Dios creó, pero dice que por la palabra de Dios y por la oración, en nosotros, lo que hemos recibido, el mensaje de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, son santificados los alimentos. Pues puedes comer de todo, pero tienes que orar y tienes que saber que la palabra de Dios te indica, porque por la palabra de Dios y las oraciones son santificados los alimentos, pero los alimentos que Dios creó. Pero si consumes alimentos, bebidas que Dios no creó, lógicamente, como decíamos antes de iniciar la clase, pues vamos a tener problemas serios de salud. Consume los alimentos que Dios creó, está sano, pero no consumes, caes en una trampa y automáticamente en una adicción, quedas esclavo. Y esto es lo que procuraron Daniel y sus compañeros de no caer exactamente en eso. Y eso era algo que tuvo que negociar para decir, prueba, prueba si realmente estamos nosotros, obedecemos la ley de, en primer lugar, la ley de los hombres o obedecemos la ley de Dios. Algo que hoy en día, pues algunos por pena este, inclusive usted puede, le resulta de que le puede ocasionar un daño en su salud y alguien le ofrece y por no despreciarlo, usted consume esos alimentos y después tienen un problema. Vamos a decir, por ejemplo, a alguien que tiene serios problemas estomacales o tiene gastritis y no puede consumir comidas y bebidas irritantes, picantes y todo eso. Pero porque le dieron y le da pena, se lo hizo, pero después se está muriendo. En este caso era completamente diferente porque ellos tenían que consumir lo que el rey disponía para los príncipes y para ellos, igualito que los demás que vivían en Babilonia, que habían nacido en Babilonia. Pero ellos lograron imponer la parte espiritual. El segundo conflicto, ese es el primero, el segundo conflicto tiene que ver mucho con este, la parte de la magia pagana y la sabiduría celestial en correspondencia a la interpretación de sueños. Pues ante eso, lógicamente la sabiduría divina obtiene la victoria. Y aquí quisiera yo compartirles algo que nosotros, pues creo que sí conocemos. Déjenme ver. mm, Permítanme. Y creo que esto yo lo recuerdo que yo Ok, miren esta imagen. Vamos a agrandarla. Daniel capítulo 2, creo que creo que todos al menos hemos estudiado lo de la imagen y que la imagen, el sueño de Nabucodonosor, el sueño del rey de Babilonia, acerca del capítulo 2 que habla de que él tuvo una imagen y se turbó en su visión el sueño. Pero él en la imagen miraba, bueno, a la izquierda tenemos el capítulo 2, a la derecha de la imagen tenemos el capítulo 7 y ambas se relacionan. El capítulo 2 es más o menos paralelo al capítulo 7 porque habla de 4 reinos. Imagínense, Dios está declarando cientos de años después, siglos después, exactamente lo que iba a suceder. Todo arrancaba con el reinado de Babilonia, después seguían 2 naciones
la nación de los medos y la nación de los persas, que se unieron para poder derrocar a Babilonia y que ellos tenían parte del sueño que había tenido el rey. Después vienen los griegos por Alejandro Magno, que esto es parte también que la historia nos puede brindar mucha información. Y por último, el último reino que era el romano. Ahora, todos conocemos, creo que sí, que todos conocemos lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 44. Creo que sí, ¿verdad? En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni dejado, y él desmenuzará a todos los demás reinos. Desmenuzará el hierro mezclado en parte con barro, a la plata, al bronce y al oro, y permanecerá para siempre, porque será un reino que no será dejado, y este es un reino, el reino celestial, el reino de Dios. Entonces, si no nos han estudiado, no hemos escuchado esto, un mensaje, una clase en la iglesia, pues este es el momento en que tal vez pudiéramos profundizar en capítulo 2 de Daniel. Lógicamente, que también en el capítulo 7 pues ya de una sola vez les digo que está representado en otro tipo de sueños que tuvo el profeta Daniel. Ya una vez el profeta Daniel ratificando lo que había soñado el rey Nabucodonosor, y ahí está representado en un león con alas, está representado en un oso que se mueve más de un lado que de otro, luego un leopardo que tiene alas y por último, ¿verdad? Una bestia, algo horrendo que tiene muchos cachos, que está simbolizado en el Imperio Romano. Ahora, de alguna manera, el capítulo 2 es un conflicto que se presenta demostrando de que quién podía interpretar el sueño. Porque si, si esto es sumamente difícil, es que el rey siempre declaraba el sueño y los sabios, los magos, los sátrapas, como lo dice, a ver, el capítulo 2 versículo, ya les digo, capítulo 2 versículo 2 hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño, y vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, escuchen bien, en lengua aramea, y le dijeron, Rey para siempre vive. Di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. El asunto es que el rey dijo, no recuerdo el sueño, pero yo necesito que me digan el sueño porque sí tengo idea de esto y quiero la interpretación. Nadie podía darles esto. Entonces el rey dijo, a todos los voy a eliminar. No quiero, si ustedes son sabios, si ustedes son sátrapas, si ustedes son astrólogos, si ustedes son magos, y no saben decirme el sueño en su interpretación, lo voy a eliminar. Entonces, ¿qué les parece a cada uno de ustedes, estimados hermanos, que nos pongan en esa situación? Era un asunto muy delicado. Daniel no estaba entre ellos, pero fue llamado y les platicaron. Entonces él fue, se postró, ustedes conocen la historia, se postró ante el Señor y el Señor le reveló el sueño y su interpretación, demostrando que Dios sabe todas las cosas. Dios le dio el sueño al rey y Dios le indicó qué sueño había tenido y cuál era la interpretación. Y no solo le dijo, tú viste esta imagen y tú eres la cabeza de oro, o sea, tú eres lo principal, pero después de ti se levantará otro reino que y será una alianza en parte. Imagínense que le estén diciendo, esto es como parecido, como que si alguien está casado y le dice, o alguien está jalando de novio, de novia, y le dicen, pues te cuento, ya tu novio te va a dejar más adelante, tu novia te va a dejar y te va a sustituir por otro. Entonces como que le están diciendo ya, prepárate porque de repente te cambian. Tu esposa te va a dejar, tu esposo te va a dejar y te va a cambiar por otro, y ya viene otro reino, y después viene otro reino, y después viene otro reino, y todo ese tiempo transcurren, pues lógicamente, mucho tiempo.
quizás no se les reveló al rey todos los detalles, pero imagine cómo queda uno de expectativa. Yo siempre he dicho que nuestra muerte es como que Dios ya la tiene estructurada el día que nacemos, el día que morimos. Dios es soberano. Eso es si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y cuando el hombre adquiere un poder, piensa que es poderoso. De hecho, ustedes sabrán que hablando de Babilonia, las siete maravillas del mundo incluyen, del mundo antiguo, incluyen los jardines colgantes de Babilonia, por si no lo sabían. Entonces Babilonia tenía mucha gloria, tenía mucho poder y él se extendió desde el norte y vino hasta el sur. Y en el sur estaba Egipto como el poder, la potencia. Y muchos confiaban en Egipto, inclusive Israel. Y cuando escuchó que venía Babilonia, dice, ah, me desciende Egipto. Y el rey de Babilonia, si ustedes leen capítulo 24, capítulo 20, del 20 al 25, estamos hablando de los reyes, creo que es el segundo capítulo, el segunda de Reyes, entonces nos damos cuenta de que Babilonia se desvió, en vez de irse a Judá, se fue directo a Egipto y destruyó Egipto. Entonces, el terror que tenía después el rey de Judá, saber que después venía por ellos, por el rey de Israel. Pero bien, volviendo al punto de la visión del rey, Daniel le declaró, y después venía, después de los medos y los persas, pues que también fue parte de lo que algunos profetas experimentaron el reinado después de Babilonia, la conquista de los medos y los persas, y después vinieron el imperio griego. En ese sentido, nosotros pudiéramos identificar que las escrituras del Nuevo Testamento pues tuvieron una influencia helénica o griega increíble. ¿Por qué? Porque los griegos, gracias a toda la fuerza militar y el despliegue de estrategia militar que tuvieron los griegos, pues dejaron que inclusive las escrituras se escribieran en griego en el Nuevo Testamento. Eso ustedes creo que sí ya lo conocen. Y lógicamente los romanos que vinieron después también tuvieron una influencia del parte de los griegos. Y en estos días entra Jesús de Nazaret, cumpliendo la profecía de Génesis 3:15 acerca de la simiente. Nace el Señor y nadie del pueblo de Dios se entera, como habíamos dicho anteriormente en Isaías, sino que vienen unos, ¿qué vienen? ¿De dónde? Unos magos de Oriente, dice, preguntando al rey Herodes, ¿dónde ha nacido el Mesías, el Salvador, el rey de Israel? Y Herodes se espanta porque dice, el rey soy yo. Es más, Herodes no era israelita puro, era idumeo y eso le llamó la atención porque dice, wow, me van a derrocar. Y bueno, esta es una experiencia saber que venía el reino celestial. Y ese reino celestial, pues, no es como un reino de este mundo, porque las armas de nuestra milicia no son militares, no son humanas. Las armas de nuestra milicia son celestiales. Capítulo 2 es algo muy, pero muy relevante en la vida de cada uno de los que compartimos la palabra del Señor. El tercer conflicto tiene que ver con la idolatría pagana enfrentada contra la lealtad de Dios. En el capítulo 3, como ya habíamos dicho, la lealtad de Dios siempre obtiene la victoria. Usted es fiel a Dios, Dios va a ser siempre fiel. Y los tres amigos de Daniel son echados al foso de león por no adorar, por no practicar la idolatría. El cuarto conflicto es cuando el rey pagano es enfrentado contra la soberanía divina y Dios obtiene la victoria, Dios es el vencedor y el rey es echado fuera a comer a comer hierba como una bestia. Y estamos hablando de Nabucodonosor. El quinto conflicto es el sacrilegio mostrado contra las cosas sagradas y la reverencia siempre obtiene la victoria. Y el escrito en la pared del hijo de Nabucodonosor, Belsasar, donde se escribe esa frase famosa que se llama Mene, Mene, Tekel, Upharsin, tu reino ha sido pesado y has encontrado falto y ha sido entregado a los medos y los persas.
Y finalmente, el sexto conflicto es cuando el complot malicioso y la providencia de Dios sobre su santo, el complot malicioso contra Daniel, que hicieron que el rey cumpliera una ley que nadie que adorase a otros dioses lo adorase por un tiempo y espiaron a Daniel y nos damos cuenta que lo acusaron y es el echado al foso de los leones, parecido a lo que había sucedido con sus amigos, echado en el horno de fuego que Dios había protegido. La providencia de Dios siempre obtiene la victoria y los leones fueron cerradas sus bocas. De esto me acuerdo un poquito que de recién bautizado escuchaba ese canto que decía, 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el foso, un ángel veía, Elías oraba y la lluvia caía. Entonces, él no dejó de orar aunque estaba prohibido orar. Él nunca dejó de orar. Pero viene el capítulo 7, que el capítulo 7 ya viene cerrando una historia muy, pero muy, pero muy, pero muy importante. La visión de las 4 bestias que habíamos dicho, la del carnero y también y del macho cabrío en el capítulo 8, la oración de Daniel por su pueblo y la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9 que yo les decía, hablen de las 70 semanas en una clase anterior. La visión de Daniel junto al río, el capítulo 10, los reyes del norte y los reyes del sur en el capítulo 11 y el tiempo de fin en el capítulo número 12, que es cuando se termina la profecía. Ahora, Dios se había llevado a su pueblo cautivo y esta es la primera deportación. Luego hubo otra, pero en esta parte, imagínense cómo quedó el ánimo espiritual de las personas y sin embargo, aunque estaban en un lugar extraño, ellos fueron fieles al Señor. Yo quisiera citar Mateo capítulo número 24, que es un capítulo que ustedes han leído posiblemente mucho, y Mateo capítulo 24, versículo 15, dice la escritura de la siguiente manera, presten atención, Mateo 24, 15. Palabras del Señor Jesús. Dice así, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, con esta escritura, yo quiero recordarles y hacer una adaptación al día del juicio final. Hermanos, hay que orar a veces por el día del juicio final, porque no sabemos ni el día ni la hora también. Jesús manda a que estén orando, porque de alguna manera Dios siempre nos da una advertencia de lo que nos va a pasar. Es que como que miramos cuando las cosas vienen, es como que Dios te da señales de que las cosas viene algo malo, viene algo malo, viene algo malo. Dios te advierte de que te prepares de antemano. Aquí dice, orad para que vuestra vida no sea en día de reposo y de alguna manera les sorprenda el día malo. Y también que no sea en invierno vuestra huida, porque mucha gente iba a morir. Lógicamente, en el capítulo 24 nos está hablando, contestando Jesús a una pregunta y contesta 3 preguntas. Dinos cuándo han de ser estas cosas. En el capítulo 24 los discípulos preguntaron. Dice, en primer lugar, perdón, capítulo 23. A ver, a ver, a ver. Capítulo 24, versículo 3.
Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, son tres preguntas que le hacen los discípulos al Señor Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas? Porque él venía hablando acerca de lo que iba a suceder en el momento, pero también hablaba del fin del siglo, hablaba un poco del juicio final. En esa respuesta, el Señor contesta esas tres preguntas y habla del juicio final, pero habla de las cosas que iban a suceder pronto. Posiblemente estamos hablando entre el año 33 de la era cristiana, pero aproximadamente unos 37 años después, era el año 70 y vendría la destrucción de Jerusalén y la abominación desoladora que habló el profeta Daniel está ubicada exactamente en el libro de Daniel, en el capítulo 11 versículo número 31. Daniel 11:31 que nos dice exactamente en esa escritura lo siguiente. Fíjense bien. Dice la escritura en Daniel capítulo 11 versículo número 31. Dice así. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Bueno, estamos hablando de que Daniel habla del evento de que posiblemente se describe cuando Antíoco Epífanes o Antíoco IV invade Jerusalén y destruye el templo y mata a todos los sacerdotes y dejaron el continuo sacrificio, o sea, dejaron de sacrificar en el templo porque vino la nación, a través de la nación griega, destruyen el templo y ya no se volvió a restaurar hasta luego que volvieron. Y en los tiempos de Jesús vuelve a acontecer lo mismo, cuando Tito, el general Tito, general romano, también destruye el templo y dejan de darse el sacrificio. Ahora preguntémonos hoy, de alguna manera, en la actualidad Israel, en el lugar donde tiene que estar el templo, ya ellos habían perdido su independencia como nación y los musulmanes erigieron ahí una mezquita llamada la mezquita de Omar y la cúpula dorada, que es una cúpula de oro, es una mezquita que rinde culto a Alá, no a Jehová de los ejércitos. Y ellos son los dueños de ese territorio, exactamente en la peña de Abraham, en el lugar en el que estaba el templo. Ellos han querido volver a poner el templo, los israelitas, conquistar ese territorio y continuar los sacrificios y establecer el sacerdocio arónico. Pero hasta el día de hoy eso no ha sucedido. O sea, en la actualidad no se ha podido continuar el sacrificio. Jesucristo lo profetizó en el año 33 y en el año 70 después de Cristo, entonces se eliminó también el continuo sacrificio. Aunque ya había sucedido en tiempos anteriores, había sido restaurado, pero hasta el día de hoy, ahí también la profecía de que el príncipe iba a venir y se iba a instaurar el nuevo reino espiritual. Dice la historia, si ustedes la leen, de que Antíoco IV erigió un altar y una imagen pagana de Zeus llamado Júpiter en el templo de Jerusalén en el diciembre del 167 después de Cristo. Y hay una lectura que lo comprueba del libro apócrifo que quisiera que lo escribieran, Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos 47 y 54. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 47 y versículo 54, donde habla acerca de esta historia de Antíoco Epífanes. Hermanos, Dios es soberano, Dios lo establece todo. Así como leímos también en el libro de Isaías,
El libro de Daniel, al llegar al capítulo 12, termina diciendo lo siguiente, presten atención. El último versículo de la escritura de Daniel dice así. Daniel capítulo 12. Dice, capítulo 12, versículo número 8 al versículo 13. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Capítulo 12, versículo 8. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Y ustedes notarán que es parecido a lo que dice el capítulo 24, versículo 3 de Mateo. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Y respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y como decimos, los profetas, hermanos, que inquirieron, indagaron, no recibieron la promesa. Es más, hablaron de cosas para nosotros, lo que hemos alcanzado los fines de los siglos. Los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, ahora estamos nosotros habremos de morir y vendrán otros que creerán por la palabra de nosotros. Pero los que estén limpios van a ser emblanquecidos, van a ser purificados y tienen que continuar. Pero desde la profecía de Daniel, cuando se quitó el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora en el año 70, luego continuó, hermano, el reino celestial, porque de ahí se marca hasta que venga la venida de Jesucristo, el término de nuestra existencia. Así que si alguno padece como cristiano, no se avergüence por ser que padezca como cristiano, no se avergüence de Dios, sino glorifíquelo. Dice, glorifique a Dios por ello, porque es tiempo en que el juicio comience por casa. Y si primero comienza por casa, ¿en donde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que creen en Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Así que hay mucho que hablar de Daniel. Todavía a veces no podemos entender literalmente números, fechas, episodios, pero sí podemos cada vez más instruirnos acerca de lo que el profeta Daniel también nos quiere dar a entender. Un lenguaje apocalíptico muy rico y de alguna manera nos enseña mucho. Tenemos 6 minutos y hermana Reina, si tiene un comentario o una pregunta, por favor. Ok. No, ya, no me abría. Hermano, una pregunta. Siempre me ha inquietado qué significa exactamente ahorita el texto que nos leyó en Mateo 24, exactamente, donde dice que hay de las que estén en cinta, hermano, exactamente. Si me explico un poquito. Sí, hermana, bueno, ahí hay mucha cultura judía, entre otras cosas, no solo eso, el invierno y todo eso. Recuerden de que no iba a venir sin anuncio, venía Tito con sus generales y había de alguna manera una inconformidad de los judíos de que los conquistaran los romanos. Habían muchas personas que se habían levantado en sedición contra los romanos. Uno de ellos, inclusive, que era sedicioso, era el que sustituyó para que se salvase, se salvó por Jesucristo. Ustedes saben, ¿a quién quiere que os suelte? A Jesús llamado el Cristo o Barrabás. Barrabás era sedicioso también. Había inclusive entre los apóstoles personas de la línea de los celotes que querían la soberanía, la independencia de Israel. Ahora, lógicamente, las personas que están en cinta no pueden huir tan fácilmente, hermano,
como una persona que no tenga limitaciones. O sea, las personas que están encintas son personas vulnerables. Y esa tal vez es mi respuesta para huir. Huir, hermano, es huir. No mires atrás. Acordémonos de la mujer de Lot. Imagínense, ella no estaba encinta, pero huyó, pero volvió a ver atrás. Sin embargo, la mujer encinta no puede tener facilidad de huir como otras personas. Al menos esa es mi respuesta, hermano. Pero hay mucho que hablar, mucho que hablar, hermano. Mucho que hablar. La pregunta ahorita que nos queda en nuestra mente es la siguiente. Fíjense bien, ¿estamos esperando a Jesucristo por segunda vez? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos orando? ¿Estamos velando? Tenemos la promesa. No tenemos la vida eterna, la tenemos en promesa. Pero Apocalipsis capítulo 5 versículo 3 dice, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles.